La Europa de principios del siglo XX era un polvorín. El nacionalismo estaba en aumento. Imperios como Austria-Hungría y el Imperio Otomano se desmoronaban, mientras Alemania anhelaba su lugar bajo el sol. Una red de alianzas convertía cualquier chispa en un infierno. El asesinato del archiduque Francisco Fernando proporcionó esa chispa. Gavrilo Princip, un nacionalista serbio, los asesinó en Sarajevo. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. El sistema de alianzas se activó. Rusia se movilizó para apoyar a Serbia. Alemania declaró la guerra a Rusia y Francia. La invasión alemana de Bélgica trajo a Gran Bretaña a la guerra. La Gran Guerra había comenzado. Millones de soldados marchaban a la guerra, creyendo que sería corta. Pocos imaginaron los años de brutal guerra de trincheras que les esperaba. La ofensiva inicial de Alemania, conocida como el Plan Schlieffen, tenía como objetivo sacar a Francia de la guerra rápidamente, antes de dirigir todo su poder contra Rusia. Las tropas alemanas barrieron Bélgica, pero fueron detenidas en la batalla del Marne en septiembre de 1914. El frente occidental, una línea de trincheras de 400 millas que se extendía desde el Canal de la Mancha hasta Suiza, se estancó en un sangriento punto muerto. En el frente oriental, Alemania tuvo más éxito. Infligieron derrotas aplastantes a los rusos en las batallas de Tannenberg y los lagos masurianos. Sin embargo, las vastas distancias y el duro invierno ruso hicieron imposible que Alemania lograra una victoria decisiva. Mientras tanto, la guerra se extendió más allá de Europa. Japón, aliado de Gran Bretaña, se apoderó de las colonias alemanas en el Pacífico. El Imperio Otomano se unió a las potencias centrales, llevando el conflicto a Oriente Medio. 1916 vio algunas de las batallas más sangrientas de la guerra. La batalla de Verdún, librada entre febrero y diciembre, se convirtió en un símbolo de la futilidad de la guerra. Las fuerzas alemanas atacaron la ciudad-fortaleza francesa, con la esperanza de desangrar a Francia. Ambos bandos sufrieron horribles bajas, con un estimado de 700.000 hombres muertos o heridos. En julio, los británicos lanzaron la ofensiva del Somme, con la esperanza de aliviar la presión sobre Verdún. El primer día de la batalla, el 1 de julio, fue el más sangriento en la historia militar británica, con más de 57.000 bajas. A pesar de algunas ganancias iniciales, la ofensiva se estancó en un costoso punto muerto. El año 1916 terminó sin un vencedor claro, solo millones de muertos más y una creciente sensación de desesperación. Sección 4. La marea cambia, de 1917 a 1918. Dos eventos clave en 1917 alteraron drásticamente el curso de la guerra. En abril, Estados Unidos, enojado por los ataques de submarinos alemanes contra barcos civiles, declaró la guerra a Alemania. La entrada de las fuerzas estadounidenses frescas y bien equipadas eventualmente inclinaría la balanza a favor de los aliados. El segundo punto de inflexión fue la Revolución Rusa. En noviembre de 1917, los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaron el poder en Rusia. Firmaron el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania en marzo de 1918, poniendo fin a la participación de Rusia en la guerra. Alemania, ahora libre de luchar en una guerra de dos frentes, lanzó una ofensiva masiva en la primavera de 1918. Lograron avances significativos, pero finalmente fueron detenidos en la Segunda Batalla del Marne. La contraofensiva aliada, reforzada por las tropas estadounidenses, hizo retroceder a los alemanes. Sección 5. Un mundo cambiado para siempre. El legado de la guerra. Para el otoño de 1918, Alemania estaba exhausta y enfrentaba la derrota. Se firmó un armisticio el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin a los combates. La Conferencia de Paz de París, en 1919, tuvo como objetivo redibujar el mapa de Europa, pero sembró las semillas para futuros conflictos. El Tratado de Versalles, firmado con Alemania, impuso duros castigos, incluidas pérdidas territoriales, desarme y reparaciones devastadoras. La guerra dejó millones de muertos y a Europa en ruinas. Destrozó imperios,
dio lugar a nuevas naciones y marcó el comienzo de una era de agitación social y política. La Gran Guerra, como se la conoció trágicamente, cambiaría para siempre el curso de la historia de la humanidad.